Pablo enseña algo que realmente tiene mucha importancia para este tiempo. Y Pablo llega y dice algo como, nosotros seríamos dignos de burla como cristianos si realmente Jesús no hubiera resucitado. Y a veces nuestra fe es una fe frágil porque nosotros somos muy supersticiosos, como cristianos somos dados a ser supersticiosos y a veces por eso nos tildan a nosotros de ignorantes y demás, porque se piensa que lo que nosotros creemos está basado precisamente en un sueño, en una fábula, en un cuento, en un mito que alguien nos transmitió y demás. Pero Pablo es confrontante y dice, yo lo que les estoy diciendo es claro. Y lo está diciendo un hombre que fue abogado, un hombre que tenía la ciudadanía romana, un hombre que era muy educado. Y él, para que su corazón realmente cambie, él empieza a establecer la base de su fe, y la base de su fe es que Jesús resucitó. Cuando uno ve la iglesia primitiva se está refiriendo a todos los apóstoles que estuvieron allí y que empezaron a predicar el evangelio. Todos ellos tenían un común denominador. El mensaje no es, venga que el Señor lo va a sanar, venga que el Señor le va a restaurar el matrimonio, venga que el Señor le va a quitar la gripa y la tos que tiene, venga que el Señor lo va a hacer más próspero. Ese no era el mensaje. El mensaje es, Jesús murió por el pecador y Jesús resucitó. Y ese fue el mensaje que trascendió y ha trascendido por todo el tiempo. A veces a nosotros se nos olvida que lo principal como tal es la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Pues tan importante este tiempo. Esta semana tuvimos un tiempo para compartir como iglesia y estuvimos hablando de toda la semana de pasión, porque a veces uno va a la semana, le llaman la Semana Santa, pero uno dice, ¿por qué estoy acá? No, yo no sé, por un tal Jesús que murió por mis pecados y ya. Pues no sabemos todo lo que hay allí detrás. Estuvimos mirando bíblicamente todo lo que había allí pasado. Estuvimos tratando de dar un enfoque de cómo el Señor quería hablarnos sobre este tema. Y hoy precisamente tenemos que hablar de la resurrección, hoy día domingo. Y la resurrección tiene unas implicaciones profundas, pero hay unas enseñanzas profundas que son las que quiero hoy rápidamente poder hablar. Entonces dígale al que está a su lado, pare bolas porque vamos a aprender unas enseñanzas de la palabra. Amén. Listo, ponga cuidado, dígale eso así, ponga cuidado. Ya le van a dar café, dígale, contrólese, tranquilo. Dígale a los hombres que cuando no desayunan, eso se ponen, pero dígale, tranquilo, amigo, tranquilo, ya ahorita vamos a compartir un café. Miren lo siguiente. Yo soy muy imaginativo y demás, pero intento que esa imaginación tampoco me lleve a golpear la palabra y demás. Pero algunos de nosotros hemos tenido que vivir la muerte de un ser querido. Y recuerdo que en esa muerte de los seres queridos y demás, yo recuerdo que yo amaba a muchas personas que se fueron y tuve que pasar por un tiempo de velorio. Y en ese velorio son chistosos. ¿Por qué chistoso? Porque uno se paraba al frente, algunos estaban llorando, otros tristes, y hay otros que les da las ganas de hacer chistes en medio de la persona que murió. Ay, no, eso no pasa así. No, generalmente pasa así. Ahora, imagínense a Jesús, que Jesús el día viernes, el Señor Jesús muere, sus discípulos están completamente dispersos, solamente hay uno que está con ellos, el resto están allí las Marías están allí con Jesús, pero el resto, todos ellos están asustados y demás, porque la semana que acabaron de tener fue una semana complicada donde Jesús estuvo todo el tiempo rivalizando contra los fariseos y los judíos. Entonces ellos están muy asustados porque ellos dicen, ahora vinieron por Jesús, ahora vienen por nosotros, y por eso todos ellos se esconden y están supremamente asustados. El día viernes como tal representa un día de muerte, un día donde Jesús muere, pero donde mueren muchas cosas. ¿Qué mueren en ellos? Mueren la esperanza. ¿Por qué la esperanza? La esperanza de que Jesús es el Mesías, la esperanza de que Jesús los iba a quitar del yugo de los romanos, la esperanza de que vamos a salir y vamos a ser relevantes hacia el mundo, pero ahora el que creíamos y que era nuestro Mesías murió. ¿Y cómo es eso que si Él es Jesús, cómo va a morir? Y ese día viernes para algunos cesan los sueños y para algunos cesa la preocupación. ¿Para quiénes cesó la preocupación?
cesó la preocupación, por ejemplo, para Anás, que era el sacerdote, para Caifás, dijeron, ya nos pudimos quitar ese chicharrón, porque queríamos matar a Jesús y matamos a Jesús y ya se lo llevaron allí, ya, y se lavan las manos como Poncio Pilato, y Poncio Pilato también dice, me quité ese chicharrón, me quité ese dolor de cabeza. Pero ¿cuántos saben que hasta ahora estaba empezando ese dolor de cabeza? Satanás empieza, yo siempre lo he dicho, cuando uno ve en la película de la Pasión, algunos dicen, uy, no, pero es que es muy severa, uy, cómo maltrataban a Jesús. Yo creo que son exagerados, yo no creo que fueron exagerados. Yo creo que esta fue la oportunidad de Satanás, usar personas malas para que pudieran maltratar al mismo Jesús. Y ese maltrato vino allí, y cuando lo ven allá vencido en la cruz, dice, tremendo, pudimos vencer. Satanás se siente contento allá con todos sus demonios y diciendo, pudimos vencer. La humanidad quedó en oscuridad completamente. ¿Qué esperanza podría haber? ¿Qué esperanza? La esperanza de una persona que ahora, ¿quién nos va a dar vida? Ahora, ¿qué va a venir después de la muerte? El único que nos daba esperanza y nos hablaba de que iba a venir del otro lado es Jesús, pero mírenlo, allí está muerto. Y entonces viene ese viernes y yo me imagino ese velorio. Ahora, vuelvo y repito, a Jesús no le hicieron un velorio, pero me refiero a la actitud del corazón de cada uno de ellos. Yo me imagino a Lázaro diciendo, pero si Jesús a mí me resucitó después de 3 días y yo estaba allá, ¿qué pasó con el Jesús? Y ahora Jairo, la hija, pero él resucitó a mi hija y no se pudo, no, a mí me parece increíble. Yo me imagino al Pedro diciendo, no, pero Jesús no nos había prometido a nosotros que iba a ser nuestro Mesías, que iba a estar con nosotros. No, terrible. Y algunos posiblemente se sintieron engañados, cada uno en un rincón hablando, pero ¿cómo? Y hace unos días nosotros, el Domingo de Ramos, que algunos le llaman, hicimos una fiesta, porque eso es una fiesta para los reyes y el rey se nos murió. Entonces es un día de desesperanza. Hay un día sin nombre. El día sin nombre es el sábado, porque generalmente dicen el viernes es la muerte de Jesús y pasamos al domingo, que el domingo es el día de resurrección. ¿Y el sábado qué? ¿Y el sábado qué hacemos? El sábado es el día de desesperanza. El sábado es el día del duelo, de la tristeza. Es el día donde las mañanas son amargas, donde aún se van a dormir con la mejor cobija y demás, pero el ambiente es un ambiente de muerte, de desesperanza, donde los sueños han quedado allí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que vivir exactamente eso? La resolución de alguien que está enfermo y que posiblemente la situación no puede cambiar. Y ya vino el momento donde la confrontación vino, sí, tienes cáncer, pero ahora viene un sábado. Y es el sábado de la tristeza. El sábado donde algunos dicen, he pasado hace mucho tiempo tratando de salir de este matrimonio difícil, complicado, y ahí tengo que seguir aguantando. Un sábado complicado, sin esperanza. Alguien que de alguna manera ha intentado acercarse a Dios, pero el día sábado es un día donde los sueños se quedan allí, quietos, donde posiblemente las oraciones no son contestadas y no llega la respuesta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en algún momento de esa manera? Donde financieramente han intentado salir pero no han podido, donde alguna enfermedad ha visitado la familia, donde alguna situación, un problema en la familia y demás ha venido, y todos nosotros de alguna manera hemos experimentado esos sábados donde no hay esperanza, donde los sueños se acabaron, donde finalmente quiero pegarme un tiro con un banano porque no encuentro sabor a la vida, no encuentro nada. Y estoy viviendo y yendo al trabajo mecánicamente, pero si fuera por esperanza, no voy por esperanza, voy por necesidad. Y en los sábados empezamos nosotros no a vivir, sino a sobrevivir. Así estaban estos discípulos, asustados. Estos discípulos estaban escondidos. El que prometía esperanza y luz para sus vidas, ahora todo es oscuridad. Pero está el otro bando, felices, encantados, el Anás, el Caifás que había colocado a todos sus hijos para que fueran sacerdotes y luego a su yerno, y está feliz porque pudieron quitarse ese chicharrón, porque los estaban llamando sepulcros blanqueados. Les estaba diciendo hipócritas, matamos al que nos llamaba hipócritas, y todos estaban allí felices. Pero a veces nosotros pensamos y empezamos a ver las enseñanzas de la cruz, cada uno allí en ese velorio hablando y demás. Pero empezamos a ver que algunos en ese día sábado empezamos a tener, algunos cuando viene un momento difícil empezamos con el pesimismo. Y algunos cuando viene esa situación, no, esto no va a cambiar, esto es muy complicado.
Algunos enfrentan ese sábado realmente de esa manera. Yo sí sabía que eso malo iba a pasar. Ese Jesús hizo muchas cosas buenas, pero algo malo tenía que pasar. No, 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 no se ría. Son de los que dicen no se ría tanto porque algo malo le va a pasar, ¿sí? ¿Se ha visto a ese? El pesimista que pierde la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza te envejeces. Sí, que dígale al que está a su lado. Si quiere ser joven, deje de ser tan pesimista. Dígale al que está a su lado. Otros, el pesimismo, todo lo ven como que todo viene, como, ya exageren, algunos están pidiendo juventud, mucha juventud, ya saben. Algunos otros el día sábado son optimistas, pero no optimistas con Dios, sino optimistas de la vida. Sí, exigen ser positivistas, entonces es un optimismo forzado. No, yo sé que vamos a salir de esta, yo sé que podemos, yo sé, pero es un optimismo artificial. Algunos en ese sábado tenemos un triunfalismo. No, vamos a poder, si alguna vez nos levantamos. Y es aquel que es optimista y triunfalista lejos de Dios. Algunos en ese tiempo niegan la realidad. No diga que está enfermo, no diga que está enfermo. Repita, soy sano, soy sano, soy sano. Y nadie puede repetir aquí que yo tengo una enfermedad. Nadie puede repetirlo. Porque a veces somos optimistas pero sin Dios. Y tomamos una serie de cosas que no provienen de Dios. Hay gente que tiene fe en la fe y no en Cristo. Es como que alguien se para en un combustible para carro y se para ahí en ese combustible esperando que se mueva. Pues no se va a mover. Porque la fe no es en la fe es en Cristo, en el que resucitó. Amén. Hay otros que dicen, ay no, yo estoy atrapado en un cuerpo de pobre, pero yo soy rico, y entonces empieza a pelearse consigo mismo. Algunos, no hay duda, no hay deuda, entonces algunos se repiten, no hay deuda, no hay deuda, no hay deuda, y por todos lados entonces le llegan los papelitos, le vamos a quitar la casa, ¿no? Pero no hay deuda, ¿no? Porque viene el optimista. Hay en los que actúan, y allí empezamos a ver gente optimista, pesimista, tratando de salir de una realidad. Pero empezamos a ver allí algunas cosas, y en el pasaje donde podemos encontrar nosotros algunas enseñanzas está precisamente en Lucas capítulo 24, y empieza a hablarnos allí de todo lo que aconteció con Jesús. Como Jesús, hay 3 mujeres que se acercan, Juana y las 2 Marías, y se acercan a ver a Jesús. Y cuando se acercan a Jesús, querían embalsamarlo, porque supuestamente él estaba allí, y ellas iban pensando en el camino, ¿y quién nos va a quitar esa roca tan gigantesca? No viene ningún hombre, porque todos están allá acobardados, todos están atemorizados porque nos van a agarrar, y ellas se van allí a embalsamarlo, ¿sí? Y cuando van se encuentran con 2 hombres resplandecientes, y ellos le dicen, ¿y ustedes qué hacen acá? Cuando el Señor quitó la piedra, no la quitó para que Jesús saliera, quitó para que estas mujeres pudieran ver que allí solamente había un lienzo doblado y que ya Jesús no estaba allí. Y es allí donde estos hombres le dicen, y ellas, ¿dónde está Jesús? Y le dicen, ¿no se acuerdan lo que el Señor les dijo? ¿Qué les dijo? Les dijo que él moriría y que hombres pecadores lo crucificarían, pero que él al tercer día resucitaría. Y ellas reaccionan y se acuerdan de esas palabras. Y ellas lo que hacen es que van a contarle a los apóstoles. Allá ellos están encerrados allá y empezaron a golpear. Rápido, ¿quién es No, vino la migra por nosotros. No, mentiras, vinieron por nosotros, ¿qué hacemos? Y eran ellas, Jesús ha resucitado. Y ellos dicen, no, porque la costumbre judía era que a la mujer no le creían, ¿no? Como en este tiempo, algunos no le creen a las mujeres. Porque dicen hombres así, todas mienten, dicen ellos. Edwin, no haga que sí, no diga que sí, eso es pecado. Entonces, todas ellas fueron a mirar, y Jesús estaba precisamente preocupado porque ellos supieran. Pedro va y mira, y imagínense a Pedro. Pedro por un lado feliz, porque dice Jesús no está allí. Pero por el otro lado Jesús diciendo, pero si Jesús realmente resucitó, ¿yo cómo voy a quedar parado con Jesús? Yo le faltoné a Jesús. O sea, yo dije que no lo iba a vender, y antes yo cogí y le quité la oreja a un man, y Jesús se la puso. Y luego de eso, yo voy y lo niego 3 veces, y le dije que no lo iba a negar. ¿Cómo va a ser ahora nuestra relación si Jesús resucitó? Qué chévere que resucitó, pero ahora yo mejor me voy, yo mejor me escondo porque yo no quiero enfrentar eso. Y él empieza a pasar por un momento difícil.
complicado. Pero me encanta porque Jesús le dice a estas mujeres cuando las encuentran, vayan y díganle a todos los discípulos que yo he resucitado, pero díganle a Pedro, porque está interesado en Pedro. Entonces aquí algunas enseñanzas rápidamente. Nosotros, lo primero que podríamos ver dentro de todo esto es que el Señor dice que nosotros no podemos concluir a la mitad de la historia. Muchas veces cuando el hombre ha terminado, el Señor está apenas comenzando. Porque generalmente cuando uno ve las cosas de esa manera, uno dice, no, Jesús ya murió y ya aquí no hay solución. Porque generalmente cuando nosotros vemos las cosas a la luz de la carne, a la luz de este mundo, generalmente somos dados a colocar un punto. Este matrimonio ya no funciona, esta relación con mi hijo ya quedó allí, financieramente yo nací pobre, voy a morir pobre, finalmente a esta persona nunca va a poder cambiar, yo no voy a poder cambiar y demás. Y nosotros somos dados a siempre colocar allí un punto donde el Señor está haciendo un proceso. Generalmente todos necesitamos pasar por esos momentos difíciles. Para los romanos o los judíos ya había terminado todo, pero para Jesús todavía había esperanza. Esos manes allá felices porque habían matado a Jesús, pero para ellos estaban jugados de la risa. Pero el Señor dice, no, ustedes pusieron un punto, pero tan solo es un punto. Esto es una coma, porque aún está muchas cosas por escribir. Para los discípulos se terminó nuestro sueño el viernes en la noche, pero el Señor les dice, su sueño no ha terminado, porque yo los he elegido a ustedes para que sean referentes y mis discípulos a las naciones de la tierra. Mientras Jesús no resucita, todas sus enseñanzas estaban entredicho. Pero si Jesús nos enseñó esto, nos habló de humildad, de amarnos los unos con los otros, y ahora se nos murió el maestro, y lo que más decía era, y el Señor dice, no pongas un punto, no pongas entredicho lo que yo ya te enseñé. Y tenemos la tendencia a poner un punto final donde Dios ha puesto una coma. El viernes y el sábado es una coma en la redención. Y nuestra tendencia natural en ese momento es abandonar el barco, abandonar el sueño, abandonar la visión. Generalmente nos vamos porque decimos, esto ya no tiene solución. Y ellos estaban tratando de esconderse y buscando otros sueños porque pensaron que esto no funcionaba. Algo que enseña la resurrección es que no podemos juzgar antes que la historia termine. Porque luce diferente. Lo que luce el domingo es diferente a lo que luce el sábado y aún el viernes. Esa es una de las enseñanzas que allí el Señor nos da a nosotros. La única diferencia entre el viernes y el domingo es que el viernes la historia estaba incompleta el viernes. Y aún hoy la historia redentora se sigue escribiendo. Amén. Dígale al que está a su lado, no ponga una coma. No ponga un punto, ponga una coma, porque el Señor va a seguir soñando con usted. El fracaso el viernes, victoria el domingo. Amén. El viernes fue puras lágrimas, pero el domingo es de puro gozo, porque esa situación tenía que pasar. El viernes lucía oscuro, el domingo se convierte en un día de luz. Así que no puedes juzgar las cosas a través de tus propios ojos. Necesitas juzgarlas a través de los ojos del Señor. Amén. Importante eso. Segundo que podríamos ver es Lucas 24, dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Miren esto, nuestro Dios es un Dios de revelación. Cuando Jesús se le aparece, justo de que estas mujeres van a hablar con los discípulos y demás, aparecen dos discípulos yendo al camino de Emaús, y entre ellos se empiezan a mirar y empiezan a decir, mire, pues, y yo me los imagino conversando, y no que Jesús era el profeta, y nosotros creyendo en Jesús y lo acabaron de matar. Y yo me imagino ellos hablando, y yo escuché cuando estaba en la cruz y digo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínense, o sea, el Padre lo abandonó, nosotros ¿qué podemos esperar de este man? Pero Jesús va y se le revela a ellos. Al principio no lo conocen, luego van caminando hacia Emaús, finalmente lo invitan a la casa, él empieza a abrir las escrituras y finalmente ellos identifican, es Jesús. Sabes, Jesús es experto en revelarse, pero Jesús hay algunos que no se revelan. Préstame allí atención. Hay algunos que no se revelan porque su corazón es endurecido,
porque su corazón está en otra cosa, porque han dejado de poner a Dios en su prioridad. Porque ustedes van a ver, Jesús hubiera podido aparecérsele a Poncio Pilato. Imagínense apareciéndosele al Poncio Pilato. Si hubiera ido para atrás, allá a Caifás, a todos ellos. Pero Jesús se revela que Él quiere. Y Jesús va y se le revela a los más humildes, a los más hambrientos en espíritu, a los deseosos. Es como el Señor se revela. Él se revela allí. Y si Él nos decide revelarse, nunca nosotros vamos a poder comprender lo que hay allí. Él se revela a más de 500 personas. Él determinó un Tomás, a un allí que le dice, venga, usted parece Jesús, pero déjeme tocar allí la herida. Y el Señor deja que le toque la herida. Lo otro que también nos puede enseñar es la historia de Jesús, es que Jesús no sigue las normas convencionales de la sociedad. Porque las normas convencionales de la sociedad es, si Jesús hubiera querido que quedara mejor los evangelios para que creyeran, era no poner a las mujeres. Pero Él decide poner a las mujeres como las primeras testigos de que Jesús había resucitado. Y eso me encanta de Jesús. A veces nosotros desclasificamos a las personas y no entendemos que Dios usa aún allí a las personas que Él desea para ministrar nuestra vida. Lo otro es que Dios responde con paciencia a mis limitaciones y a mis incapacidades. ¿Por qué? Porque uno puede ver que Jesús cuando se resucita hubiera podido decirle a estos del camino de Maús, no hermano, ¿cómo no creyeron en mí? Suerte es que les digo. O le hubiera podido decir al Tomás, ay no hermano, si no crees, suerte es que le digo, yo no me voy a dejar colocar el dedo ahí en la llaga. No, el Señor tiene paciencia con nosotros, es amoroso. Jesús no se resiste. Jesús nos muestra su amor. Eso me encanta de Jesús. Luego allí hay otra enseñanza. El Señor, dígale al que está a su lado, el Señor usa tus fracasos para formar. Creo que aquí generalmente nosotros queremos evitar el sábado, el viernes. O sea, como que usted dice, yo quiero un buen matrimonio, pero yo no quiero un sábado, porque es un sábado. Un sábado es tener que aguantar que se levante allí, que a veces no me dé ni beso ni me quiera. Ay, no, yo no quiero el sábado, yo quiero es un buen matrimonio. Un matrimonio donde los dos nos entendamos y demás. Me acabaron de echar. Yo lo que quiero es un buen trabajo con una buena remuneración y demás. Pues yo no quiero esfuerzo. Yo no quiero tener que esforzarme en mi matrimonio. Yo no quiero vencer mi ego. Yo no quiero eso. Yo quiero evitarme el sábado. Yo quiero evitarme eso. Yo quiero. Pero ustedes van a ver que el Señor utiliza los fracasos de Pedro para formarlo. Porque aun cuando Jesús le enseñó cosas, aún él negó cosas en su corazón. Porque Pedro era muy impulsivo. Va y le quita la oreja a alguien. No, pero ¿por qué lo hace? Un día le dice a Jesús, no vayas a la cruz, pero este man es bien impulsivo. Y otro momento llega y dice, tú eres hijo de Dios. Bien, qué chévere. Y en un momento dice, ¿quién es el faltón? Yo no me le voy a faltonear, yo no lo voy a engañar. Pero él dice, yo no voy a hacerlo, yo nunca me le voy a faltonear. Y aún así lo engaña o aún así lo niega 3 veces. Porque el Señor aún en medio de tus fracasos, Dios los usa para formarnos en la fe. Había grietas en los discípulos que tenían que ser formadas. Esto que voy a decir, tenga mucho cuidado con lo que le voy a decir y quiero que lo vea de la siguiente manera. Aún Dios usa ese pecado que tú has hecho para formarte, porque posiblemente ese pecado te disciplinará. Podrás ver que hay cosas que perdiste, pero Dios usa eso para formar tu corazón. Y esos discípulos, cuando uno ve a Pedro, a Juan, a todos ellos escribiendo las cartas, uno dice, pero ¿qué pasó entre los evangelios y primera de Pedro, segunda de Pedro? ¿Qué pasó allí? Formación. Cuando Jesús se le aparece a Pedro, él está preocupado por Pedro. Vayan y díganle a Pedro que yo resucité. Porque sabe que Pedro emocionalmente se puede bajonear y es bipolar, a veces está arriba, pero a veces está abajo. Y el Señor lo llama y le dice, vaya, díganle a Pedro. Y luego se le aparece a Pedro y Pedro dice, no, yo no quiero hablar contigo, yo te faltoneé, yo te engañé. Y el Señor le empieza a decir, ¿me amas, Pedro? Y él empieza, ya no es el mismo man impulsivo que podría decir la primera vez, sí, claro, yo te amo. Él dice, no, yo no te amo. Le pregunta, ¿me amas? Él dice, te quiero. Él no quiere decir te amo porque el te amo es mucho más
mucho más compromiso, mucho más entrega, mucho más lealtad. Pero ¿qué puedo decir de lealtad? Ya piensa para responder. Ya no es tan impulsivo para seguir a Jesús. Y Jesús vuelve y le pregunta, ¿me amas? Y dice, Señor, ¿por qué me preguntas eso? Y finalmente la tercera vez, ¿me amas? Y ya como alguien que puede reflexionar y además dice, sí, te amo. Porque ahora está siendo procesado. Tú y yo a veces no queremos pasar por los procesos. Tú quieres intimidad con Dios, pero no quieres pagar el precio. Tú no quieres, hay días o hay momentos donde Dios hace silencio para que lo busquemos, pero a veces el silencio pareciera que fuera Dios juzgándonos, que fuera Dios que se fue de nuestra vida, que pareciera que Dios se hubiera olvidado de nosotros y es lo que ellos están viviendo. Pero el Señor en medio de la resurrección, en medio de esa resurrección les está enseñando a ellos que en medio del fracaso, Dios usa el fracaso para hacerte fuerte, para acercarte a Él. Amén. Es la manera que a través del esfuerzo, a través de las caídas, a través de tu indiferencia, Dios toma todo eso para formarte. El fracaso, dígale al que está a su lado, es el currículum de nuestro Dios. Amén. Usted y yo no queremos fracasar, pero lamentablemente vamos a tener que fracasar porque estamos en un mundo caído, en una naturaleza caída. Pero parte del éxito es el fracaso. Y a nosotros nos enseñaron con el tiempo que fracasar no es parte de la vida, pero el fracaso es parte de la vida. Háblele a esos hombres que han hecho negocios y demás, han aprendido a hacer finanzas a través de fracasos. Pero también en nuestros matrimonios a veces tenemos que fracasar, a veces darnos cuenta que las cosas se nos salen de las manos y que necesitamos al Señor. A veces el fracaso de tratar de buscar a Dios en nuestras fuerzas y un día llegamos y decimos, no puedo más, porque lo intentaste hacer en tus fuerzas. ¿Hasta cuándo vas a reconocer que lo necesitas a Él? Amén. Dios permite nuestros fracasos y caídas y ellas son parte de lo que el Señor quiere formar en nosotros. El Señor allí nos enseña que Dios orquesta todas las cosas y a veces se nos olvida eso. Hay situaciones donde tú te quejas de lo que está pasando en tu vida, pero lo que deberías ver es, Señor, si yo tengo que pasar un sábado, eso es parte también de lo que tiene que pasar en mi vida. Orquestar se está refiriendo a que hay cosas que Dios permite que tú pases. No cosas, Dios nunca va a usar el mal para hacer mal, pero aún Dios coge tus equivocaciones, tus errores para acorralarte y formarte con propósito. Pero a veces nosotros no lo entendemos y en medio de la resurrección Él quiere traer eso. Amén. Otra cosa que dice allí, aún después Dios sigue utilizando más. Miren esto, otra cosa que nos enseña es, a través de la resurrección, es que cuando se encuentra estos dos hombres en camino a Maús, no lo pueden ver. Y cuando no lo pueden ver, el Señor se sienta con ellos y empieza a hablarles de las Escrituras. Y dice que los empezó a llevar desde Moisés y de todas las promesas de lo que tenía que pasar con el Mesías. Cuando ellos pudieron ver, dice que su corazón ardía cuando ese hombre que no conocían en ese momento era Jesús. Hay una enseñanza que nos enseña las Escrituras, y es que a veces nuestro cristianismo está basado en emociones y no en la palabra, y el Señor decide revelársele a ellos a través de la palabra y no en las emociones. Tú y yo somos dados a eso. Tú y yo no queremos invertir tiempo en la palabra, pero las palabras lo revelan a Él, fortalece mi fe. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Lo que dice la comadre, lo que dice los milagros. Los milagros lo que hacen es revelarnos a aquel que decidió creer en Él. Pero la fe no viene por los milagros, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. O dígame a dónde dice en la palabra que la fe viene por los milagros. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A veces no nos gusta eso. La palabra fue inspirada por Dios. Cuando se predicaba la palabra, había un soplo, un respirar en ellos, un aliento. Para mí,
Imagínense en eso. Yo ayer que estaba mirando, estaba retroalimentándome para predicarles esto. Yo digo, para estos discípulos fue un momento trascendental. ¿Por qué fue trascendental? Porque es el hecho de que si Jesús murió, perdieron toda la esperanza. Vuelvo y repito, los que hemos tenido que vivir la muerte de un ser querido es terrible, es tristeza absoluta, el ambiente es pesado, todo es oscuridad, por más sol que salga, por más cosas que uno ve disfrutando la vida en otros, pero tú no la puedes disfrutar. Pero cuando dicen que Jesús está vivo, uno dice, wow, yo quiero ver eso. Y ahora imagínense en que el que había muerto, el que uno sentía la tristeza, el que estaba lejos, ahora vive. Pero no solamente eso, ahora, o sea que lo que él dijo es verdad. O sea que ahora él dice que todo aquel que en él crea no morirá. O sea que ahora yo me voy a librar del chicharrón de la muerte. ¡Wow! O sea, imagínense en eso. No era solamente que Jesús resucitara, sino que ahora era válido. ¿Qué era válido? Que Jesús no era un charlatán ni un loco, sino que Jesús lo que estaba diciendo era real. Me encanta eso, porque a veces vemos solamente como, Jesús, volvemos a disfrutar tu compañía. No, es el referente que ahora aquel que en él crea va a tener vida eterna. Y por eso los discípulos le pierden el miedo a la muerte. Y ahora se atreven a predicar y van a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque entendieron que Jesús era el primogénito, que Jesús era el que había dicho que iba a resucitar y que resucitó y que no era un charlatán. Amén. Eso me deja a mí una enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Realmente yo sí creo en Jesús. Con esas palabras, ¿tienen el peso en mi vida o no lo tienen? ¿Tienen el peso de que todas sus enseñanzas no es un entrenador emocional, sino que es un referente para mi vida y mi Salvador? Eso yo podría preguntarme en esta mañana. Y quiero decirte, Dios quiere traer un milagro sobre tu vida. Pero el principal milagro que Dios quiere traer sobre tu vida es que tú y yo éramos inmerecedores de estar cerca de Él porque éramos pecadores. Pero ahora por medio de la cruz y de su sacrificio, ahora no hay nada que tengamos. El Padre no tiene nada contra nosotros y ahora podemos disfrutar, entrar a su presencia. Pero no solamente eso, sino que podemos entrar a disfrutar la eternidad. Amén. Pero yo debería vivir bajo la resurrección. Y ahora cuando Jesús es levantado, Anás dice y Caifás se levantan, porque Satanás pensaba que ya había vencido y el Señor dice no. El poder que había en el Señor Jesús para resucitarlo es el mismo poder que tú y yo tenemos, el acceso para levantar nuestra vida, para restaurar a nuestros hijos, para restaurar la familia, para restaurar un matrimonio, para restaurar cosas. Ese mismo poder que había en Jesús está en tu vida. Hay resurrección, pero hoy tienes que tomar una determinación de dejar de querer a ese día sábado en tus fuerzas, en la frustración. Hoy necesitamos entender que le creemos a Él o creemos en esa resurrección o creemos en nuestras propias fuerzas y seguimos creyendo en nuestras mismas capacidades o lo creemos a Él. Amén. Hoy decidimos. Señor, quiero darte gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Y quiero pedirte, Padre amado, que yo pueda hoy reconocer la divinidad de Jesús. No es un charlatán, no es un loco. Hoy te pido que yo pueda comprender que tú me estás llamando y me has traído a este lugar para que tú puedas ocupar ese primer lugar en mi vida. Te necesito, Jesús. Ezequiel 37 dice que había un valle de huesos secos y que el Espíritu Santo empezó a soplar vida. Me encanta. Para mí parece una película de terror, coger huesos podridos y luego ponerlos uno a uno en su forma y luego volverles y darles carne y luego darles un soplo de vida. Eso es la resurrección. La resurrección es esperanza para ti. La resurrección es que no hay un punto, hay comas para el Señor porque tu vida tiene propósito. Amén. Doy gracias a todos aquellos que nos acompañaron. En el nombre de Jesús, amén y amén.